porque hay pecado y hay culpabilidad. Ahora, la sangre de Cristo, este acto de Jesús en la cruz, sustituye, y por eso es la urgencia de que usted y yo lo conozcamos, de que usted y yo tomemos nuestra cruz cada día como nos lo ha indicado. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, voy a ir un poco rápido con las citas, así que me van alcanzando, chicos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Me ve así con cara de que no sabe dónde está. Dice entonces la palabra que el Señor lleva ese pecado por nosotros, y nosotros entonces ahora podemos vivir en un estado de justificación, en un estado de justicia. Pero la justicia no es que no se haya hecho la justicia se aplicó. Dios no puede contradecirse, Dios no puede decir o pasar por alto. Ahí está. Él no puede pasar por alto esto. Entonces Dios aplica la justicia, pero como no había quien pudiera pagar, entonces Él dice: yo mismo voy a pagar. Cuando nosotros entendemos esta porción de la palabra, entonces vamos comprendiendo a manera de revelación en el Espíritu que hemos sido justificados. Justificados significa que, como cuando un hijo o cuando un niño falta a la escuela o alguien al trabajo porque estaba enfermo, ¿qué tiene que hacer? Ir al médico. El médico le receta para que sea sanado, porque si no es sanado, tampoco mañana ni pasado puede ir. Entonces va al médico, le receta para que sea sanado, y entonces le da una receta, y esa receta la lleva al trabajo o la lleva a la escuela, y es un justificante. Significa que no fue, pero con ese justificante es como si hubiera ido. Al niño no le ponen falta y al trabajador no le descuentan su día, pero además va sanando para que ya no falte, para que siempre esté. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Él nos justifica, Él toma nuestro pecado. Entonces Jesús hizo mucho más de lo que hacía el concepto antiguo de ofrenda por el pecado, de esos animalitos que eran llevados, porque Él se convierte en nuestro sustituto. En realidad, quien tenía que estar en esa cruz era el que está a tu lado. Fíjate con el que está a tu lado. Míralo. ¿Ya viste? Con esa carita tenía que estar en la cruz. Ahora voltea con el que está al otro lado y dile: y tú también. Pero Él es nuestro sustituto. Entonces, la sustitución, estoy dando varias doctrinas en una misma cosa. Esta sustitución que Dios hizo por nosotros no solo fue para llevar nuestro pecado sobre sí mismo. Esto es llevarlo sobre sí mismo. Voy a tomar un poco de agua aquí y entonces la voy a aventar. Y esto es sobre, ¿ok? Esto es sobre. No solo llevó el pecado, tu pecado, mi pecado sobre sí. Escucha lo que voy a decir. Sino lo conoció pecado. Significa que desde el vientre, su niñez, su juventud y todo lo demás que Él vivió hasta los 30 años que dice la Biblia, y luego a los 30 comienza su ministerio, y en los 33 años, en los 3 años siguientes de ministerio, no cometió pecado. Eso es algo increíble que ningún hombre puede hacer, porque por lo menos alguien de repente tiene ira contra alguien, ¿no es cierto? Pero aunque Jesús se airó, su ira era santa. Su ira era santa. Cuando, por ejemplo, los cambistas estaban en el templo haciendo corrupción, Él vino y voltea las mesas.
y les llama la atención. Pero su enojo no era un enojo contra ellos, era un enojo, era una ira santa por lo que estaban haciendo en contra de Dios, en contra del Padre. Él dice: mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Es decir, no los estaba echando para echarlos, los estaba echando para que entendieran. Así, cuando Dios nos reprende, no nos reprende para que nos vayamos o nos alejemos, nos reprende para que entendamos. Dile al que está a tu lado: entiende. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces ahora usted y yo tenemos la grandísima, la tremenda bendición de que cuando Dios te mira, que cuando Dios nos mira, ya no está mirando tu pecado, ya no huele el aroma de tu pecado y de mi pecado, porque seguimos siendo pecadores, sino que ahora mira a Cristo viviendo en ti y en mí, no solo por fuera, sino en lo que Cristo hizo en la cruz por tu pecado, es decir, en sí mismo, y luego sobre sí mismo, y luego en sí mismo dentro, lo hace con nosotros ahora. Él nos acompaña. ¿Cuántos creen que está aquí? ¿Y cuántos creen que está donde quiera que usted va? Él está, lo prometió, porque Él es omnipresente, significa que está en todo lugar. Pero no solo eso, no está solamente por fuera, exterior, también está dentro de ti. Porque cuando tú lo recibiste y abriste tu corazón, Él vino a vivir dentro de ti. Entonces, lo que dice la carta el apóstol Pablo a los Corintios aquí es que la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el poder de Satanás, no solamente fue obrada por Él, sino que fue lograda en Él. No solamente por, sino en. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué ya no tomas? ¿O por qué ya no fumas? ¿O por qué ya no haces las maldades que antes hacías? Porque Él está en. Entonces, todo lo que hacemos por fuera es el reflejo de lo que somos por dentro. ¿Dónde necesito crecer? En el conocimiento de Dios, para que entonces todo lo que hago, todas las obras, tengan que ver con Él, en Él. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces, solo entonces, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay misterios en la cruz que a veces no alcanzamos a mirar, pero lo que Él hizo sobre y en es exactamente lo que va a pasar en ti. Si tú tomas tu cruz todos los días y lo sigues, va a ocurrir algo en y sobre que finalmente va a darse a conocer, y las personas te van a ver medio raro, porque antes eras el alma de la fiesta y tú eras el que disparabas y el que organizaba el fin de semana y uy, ¿dónde está? Oye, ahora no nos ha hablado. Redimir de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjese bien, Él nos redime de una maldición. Era una maldición ir a la cruz, de la maldición con nuestro pecado. Él no era pecador, pero tu pecado y mi pecado fue puesto sobre Él. No se convirtió entonces en pecador. Le voy a decir por qué. Porque no era pecaminoso. Simple y sencillamente, préstame, ¿qué es eso que está allá abajo? Préstamela. Jesús no era pecaminoso, no tenía maldad en su corazón. Simple y sencillamente tomó su mochila, no la tomó. Él fue hecho pecado
convirtió en un pecador, fue siempre sin pecado. Entonces, Él no fue castigado por ningún pecado propio. Él no tenía ninguno, diga conmigo ninguno, sino que llevó en sí mismo el castigo por nuestros pecados. ¿Cuál fue el castigo? ¿Cuál fue el castigo? Pues para empezar la cruz. Para empezar tuvo que ir al Calvario a padecer por usted y por mí. Entonces, Él se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha, como dice Hebreos 9:14. Me gusta fundamentar todo para que no haya confusión. Hebreos 9:14 dice, es a manera de pregunta, lo hace el escritor de Hebreos, y esta pregunta tiene una implicación inductiva de que nosotros saquemos la conclusión. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo? Diga conmigo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esto quiere decir entonces que el Padre le hizo pecado, le trató como si fuera pecado, pero no lo vio pecaminoso. ¿Me estoy explicando? ¿Vamos bien o me regreso desde el principio? Amorosamente el Padre juzgó el pecado humano en Él, en Cristo, sobre Cristo. Puso la mochila, tu mochila, mi mochila, todo lo que usted y yo hicimos, lo de todas las generaciones, pero Cristo nunca confesó que era pecador. Cristo nunca dijo, Padre, perdóname porque he pecado. Cristo nunca confesó una culpa.